Bueno gente, Francis Ngannou contra Tyson Fury ha traído muchísima controversia a lo largo de todas estas semanas. Dentro del canal estuvimos hablando sobre esta pelea, yo directamente estuve haciendo predicciones y también estuve haciendo un análisis sobre dicha pelea. La cosa es que era poco probable lo que ocurrió, o sea, que Francis Ngannou le hiciera el peleón que le hizo a Tyson Fury. Evidentemente, esto no es mi punto de vista, es una realidad. El boxeo no se puntúa de la misma forma que se puntúa, por ejemplo, las MMA. ¿Okay? Aquí el boxeo no cuenta quién esté más cerca de darte el KO, eso no cuenta para nada. Lo que cuenta es, si bien los knockdowns, esto cuenta evidentemente, y también cuenta la cantidad de golpes, o sea, el volumen de golpeo, la cantidad de golpes efectivos que logre hacer tu rival. Incluso sin golpearte bien, quedándose en la guardia, cuenta también el que más activo esté. O sea, todas estas cosas son un cúmulo de situaciones que para los jueces son evidentemente puntos a tomar en cuenta para saber quién ganó dicha pelea o para saber quién gana una pelea. En este caso Tyson Fury, no es mi punto de vista, es la realidad, golpeó mucho más que Francis Ngannou, o sea, logró conectar mucho más que Francis Ngannou, puntuó mucho más que Francis Ngannou. Sin embargo, los golpes de poder los dio Francis Ngannou. El que puso la presión por regla general en la pelea fue Francis Ngannou. El que logró hacer un knockdown fue Francis Ngannou. El que hizo mucho menos juego sucio, me refiero a hacer clinch y todas estas cosas, fue Francis Ngannou. Hizo mucho menos que Tyson Fury. Tyson Fury incluso fue el que primero empezó a hacer este tipo de cosas. Esto es prácticamente un plan de juego también, porque la opción o la cosa, el objetivo de hacer este tipo de clinch era un poco como bajarle no solamente la estamina a Francis Ngannou, bajarle su capacidad de golpeo también, porque sabemos que Francis Ngannou es un tipo que pega como un fierro. Y de hecho lo demostró en la pelea en ese tercer asalto, que logra encontrar muy bien el tiempo y la combinación para ripostar a Tyson Fury y de esta forma mandarlo a la lona, ¿no? Con ese golpe, con ese volado tan bueno, tan sólido que conectó a la cabeza de Tyson Fury. La cosa es que hay muchísimas personas, muchísimos peleadores dentro de las MMA y también incluso Dana White hablando sobre esta pelea, hablando sobre la locura que hizo Francis Ngannou, como un tipo que nunca había entrenado evidentemente o no se había enfrentado a un boxeador de clase élite, de clase profesional como lo es Tyson Fury, y haya logrado no solamente darle una buena pelea, sino que también haya logrado llegar al 10º asalto, o sea, al último asalto, y perder la pelea por una decisión dividida. No una decisión unánime ni siquiera, fue una decisión dividida. Esto fue impresionante, ha sido impresionante. O sea, esto lo que dio a entender, o a la mayoría de las personas lo que dio a entender, es que Francis Ngannou, si le dan un poco más de tiempo de preparación, o si estuviese en el juego un poco más de tiempo, muy probablemente le hubiera ganado a Tyson Fury. Hay otras muchas teorías que también han oscilado mediante todas estas semanas con respecto a la preparación que tuvo Tyson Fury. Muchas personas han dicho que Tyson Fury no se preparó de la mejor manera, que subestimó un poco a Francis Ngannou o bastante a Francis Ngannou, y que incluso llegó a decir que él le pudiese haber ganado a Francis Ngannou, le podía haber ganado a Francis Ngannou estando borracho, o sea, se emborrachaba y al otro día iba, peleaba y le ganaba a Francis Ngannou de esta manera fácil. Y no fue así para nada. Incluso Tyson Fury estuvo diciendo de que él se preparó de manera eficiente, de que él hizo la mejor preparación posible para Francis Ngannou, que en ningún momento él subestimó. Yo creo que esto ya directamente es un poco como que no tan cierto. Muy probablemente Tyson Fury y todo su equipo de trabajo, muy probablemente sí subestimaron la capacidad que tiene Francis Ngannou. O sea, esto evidentemente es algo que se rumorea, pero es algo que puede ser real. Tyson Fury yo creo que no se preparó de la mejor manera desde mi punto de vista. Creo que no tuvo un campamento de pelea como sí lo ha tenido para otros contrincantes, y que esto fue también clave del éxito que tuvo Francis Ngannou dentro de la pelea. Ahora bien, la pelea no la ganó Francis Ngannou, dígase lo que se diga. Diga lo que diga todo el mundo, la pelea la perdió Francis Ngannou, ¿ok? Si bien desempeñó un papel bastante bueno, hizo un papel sumamente bueno, ¿ok? Enfrentándose a un tipo tan bueno, un tipo tan élite como lo es Tyson Fury, un tipo que es campeón mundial de los pesos pesados en el boxeo como lo es Tyson Fury, y esto deja muchísimo de qué hablar, deja muchísimo para hablar, ya sea en contra de Tyson Fury o a favor de Francis Ngannou, pero evidentemente hay una línea que no podemos pasar, y es esa línea de decir que Francis Ngannou ganó dicha pelea. No fue así. Sí ganó notoriedad desde mi punto de vista, sí ganó muchísimo más que simplemente ganar la pelea, pero la pelea como tal la perdió. Esa pelea la perdió, dígase lo que se diga.
como ya les digo, hizo un papel sumamente bueno, pero perdió la pelea. Hay muy pocos peleadores dentro de MMA que han logrado hacer un peleón de tanta categoría o de tan alta categoría contra tipos tan top como lo es Tyson Fury. Esto yo creo que es único. O sea, tenemos el otro ejemplo de Mayweather contra precisamente Conor McGregor, pero esa pelea no fue igual. Conor McGregor no hizo lo mismo, no representó un reto real para Mayweather desde mi punto de vista. Si bien conectó en su momento algunos golpes, etcétera, tuvo sus momentos lúcidos, al final termina siendo finalizado por Mayweather en el séptimo asalto, creo que fue sexto o séptimo asalto, sumamente cansado, etcétera. Muy a lo contrario de lo que vimos, por ejemplo, con Francis Ngannou, un tipo que llegó, si bien maullado con respecto a su físico, con respecto a su capacidad física, su endurance en general, ¿ok? Hacia ese último asalto, ya lo que era el octavo, el noveno y el décimo asalto, se veía un poco cansado, evidentemente, Francis Ngannou, pero llegó en bastante buena condición, llegó bastante bien a esos últimos asaltos. Claro, muchas personas han hablado de que esos últimos asaltos se los llevó, sobre todo el noveno y el décimo, Tyson Fury, y que al cerrar de esa manera, pues los árbitros vieron un poco más la pelea decantada para él. Sin embargo, en ese octavo asalto, pues Francis Ngannou se desgastó bastante, pero conectó muchísimo más que Tyson Fury, generó muchísimo más peligro que Tyson Fury. Pero como les digo, esto no es una cuestión de generar más o menos peligro, sino más bien de conectar más o menos, de mantenerse activo dentro de la pelea. Y no es que hay que generar muchísimo, no, porque simplemente Tyson Fury ganó la pelea de esta forma, con puntos, marcando todo el tiempo ese jab, manteniéndose en la distancia, haciendo esa pelea, ¿no? De marcar puntos a larga distancia, intentar no meterse en intercambios con Francis Ngannou, porque cada vez que habían intercambios, desde mi punto de vista, Francis Ngannou se llevaba la mejor parte. Pero la cosa es que, y es evidente, Francis Ngannou no ganó esta pelea. Y Francis Ngannou incluso lo ha estado diciendo en sus redes sociales. O sea, que es una pelea que él ganó, que se siente o que es el nuevo campeón de los pesos pesados del boxeo. Todo esto me parece que es una exageración. Está bien decir que le hiciste un peleón a Tyson Fury, que incluso quieres una revancha. Esto sí puede ser real, incluso puede ser algo que se lleve a cabo, puede haber una revancha entre ellos dos, a mí no me sorprendería para nada, y sobre todo después de lo que logró hacer Francis Ngannou, de las expectativas que levantó Francis Ngannou a lo largo de la pelea. Un tipo que se veía sumamente inferior, un tipo que se veía en, digamos que condiciones inferiores a las que tenía Tyson Fury, no por ser local, para nada, ninguno de los dos eran locales, pero sí porque uno de los dos venía como visitante, entre comillas, a un deporte que no es el habitual para él, porque evidentemente Francis Ngannou estaba más acostumbrado a lo que son las MMA, mucho más que a lo que es el boxeo. Si bien las MMA también contemplan lo que es el boxeo, no estás tan metido de lleno entrenándote solamente para eso. Hay muchas otras cosas que tú tienes que desarrollar para evitar ciertas cosas. Defensa contra derribo, intentos de sumisión, lograr defender dichos intentos de sumisión, lograr hacerlos, lograr llevar a cabo algunos derribos también. Evidentemente son muchas cosas que tú tienes que tomar en consideración en cuanto a MMA se refiere. La preparación no es la misma para nada. Entonces, como un tipo que venía de fuera de todo esto se metiera en el boxeo y le hiciera un peleón. Todo esto está bien, todo esto levantó, como ya les digo, muchísimas expectativas y dejó un mal sabor de boca para las personas que son aficionadas al deporte de combate que es el boxeo. Porque como un pedestal tan alto como el que tiene Tyson Fury haya sido tan machucado por un tipo que viene de la nada, prácticamente como es Francis Ngannou. Un tipo que si bien es campeón mundial dentro de la UFC, en los pesos pesados, como ya les digo, no es lo mismo. Viene con ese caché, sí, viene con ese caché de ser un tipo que logró, por ejemplo, finalizar al mejor de todos los tiempos dentro de la UFC en cuanto a los pesos pesados se refiere, que es Stipe Miocic, darle un caos sumamente brutal, un tipo que venía con sendas victorias por sendos caos dentro de la UFC, pues venía con estas expectativas, pero al mismo tiempo se sabía que a pesar de todo este caché que tenía, a pesar de todas estas capacidades de golpeo fuerte que tenía, pues Tyson Fury con su habilidad, que es una habilidad evidentemente que está por encima de la de Francis Ngannou, iba a hacer una pasada por arriba, iba a hacer un baile, cosa que fue todo por el contrario, no fue un baile, fue una pelea cerrada. Francis Ngannou hizo, parecer a Tyson Fury pues bastante mucho menos bueno de lo que realmente es. Incluso Tyson Fury lo estuvo diciendo, tú eres tan bueno como tu contrincante te deje serlo. Y Francis Ngannou, según las palabras del mismo Tyson Fury, ha representado el reto más grande dentro de su carrera, dicho por sus propias palabras, y que él se preparó y todas estas cosas. Como ya les digo, yo discrepo un poco con esta parte. Creo que él no se preparó de manera realmente excepcional como debió haberse preparado, ¿ok? Porque yo creo que él sí subestimó, su equipo en general sí subestimó a Francis Ngannou y simplemente se toparon con una pared. Ahora,
¿Puede haber revancha? Yo creo que sí, pudiéramos ver una revancha entre ellos dos. Me gustaría directamente ver una revancha entre ellos dos. No sé si Francis Ngannou va a continuar con esto del boxeo, pero yo creo que le queda muy bien. O sea, por lo que mostró contra un tipo como Tyson Fury, creo que le queda muy bien. Ahora, esto de decir que ganó la pelea, yo creo que es demasiado. Esta pelea la perdió a puntos y la perdió bien. O sea, Tyson Fury conectó más, marcó más puntos desde mi punto de vista que los que logró marcar Francis Ngannou. Francis Ngannou tuvo ese gran golpe en el tercer asalto, tuvo algunos asaltos que se llevó desde mi punto de vista, que logró poner el ritmo de juego, que logró imponer más bien el ritmo de juego, logró conectar ciertos golpes de poder, logró conectar ciertas combinaciones, buenas combinaciones, hizo un muy buen papel, pero no al punto de decir que esa pelea la ganó él, no al punto de decir que hubo alguna especie de robo, como han dicho muchos peleadores dentro de la UFC. Yo creo que esto es demasiado desde mi punto de vista, pero creo que Francis Ngannou hizo una muy buena pelea, desde mi punto de vista, evidentemente. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.